Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues estamos en esta semana, en la semana gratuita. Ha sido un placer recibir a tantas mujeres de todo el mundo y podernos encontrar en un espacio de vulnerabilidad a través de la movilidad y en el reconocimiento de cómo nos vamos sintiendo, de cómo nos vamos de nuevo aproximando a nuestro cuerpo, nuestra tierra sagrada, este espacio que es el que nos da pues nuestra encarnación en esta tierra y donde nuestra alma habita, donde nuestra conciencia habita, pensamientos, emociones y demás. Y justamente hoy hablé de un tema que me gustaría profundizar con dos preguntas que me gustaría hacerles, que puede ser como una buena pauta para entablar un diálogo contigo en relación a tu manera de entender el cuerpo, a tu manera de vincularte con tu cuerpo. La pregunta 1 es, ¿somos un cuerpo o tenemos un cuerpo? Es como una pregunta existencial, pero que tiene un trasfondo muy importante, porque justamente yo les decía hoy a mis alumnas, cuando nosotros partimos de tengo un cuerpo, es como esta posición en donde yo soy dueña de un carro, lo uso, lo ocupo, hago, subo, bajo con él, bajo mis necesidades, pero mi vínculo con mi cuerpo es un vínculo como con un objeto. Y la otra noción de somos un cuerpo, el somos un cuerpo pues implica una noción desde mi perspectiva más orgánica hacia el cuerpo, en donde el cuerpo no es un objeto, no es que yo tengo un objeto, sino es más bien una relación simbiótica con un espacio que no es pasivo, sino con un espacio que es creativo en muchos sentidos, ¿no? Actualmente, pues las neurociencias están ya empezando a explicar muchos procesos que empiezan a demostrar que no solamente tenemos neuronas en el cerebro, sino también tenemos neuronas en el intestino y que también tenemos neuronas en el corazón. Entonces, esto ya cambia, ¿no?, la perspectiva de entender a la mente como la que moviliza nuestro cuerpo como un títere, la que ocupa el cuerpo desde como una máquina, ¿no? Como un titiritero cuando mueve a un títere, ¿no? O a un espacio en donde todo nuestro cuerpo se involucra dentro de los procesos que vamos creando, percibiendo, narrando y que tienen mucho que ver también en la identidad que nos conforma. La pregunta crucial para mí es, en principio, ¿cómo te vinculas con tu cuerpo? Porque eso ya va a implicar una serie de decisiones que vas a tomar en torno, ¿no?, a cómo vas a observar, cómo te vas a vincular, cómo vas a habitar este espacio, si de alguna manera para ti solamente es un espacio que está a tu disposición. Una pregunta que les hice hoy, que les quiero hacer, es cómo tú narras a tu cuerpo. Cómo, si yo te dijera, oye, ¿y tú qué piensas de tu cuerpo? ¿Cómo tú narrarías a tu cuerpo? ¿Cómo tú describirías a tu cuerpo? O sea, ¿cómo tú verbalizas la perspectiva del cuerpo que tienes? Y la segunda pregunta es, ¿cómo describes tu movilidad? Porque tanto el cuerpo como el movimiento son dos procesos que van como unidos, ¿no? Porque el cuerpo no es sin movimiento, el cuerpo está en movimiento. Aunque estés dormida, tu cuerpo por dentro se está moviendo, tu corazón está latiendo. ¿Cómo describes tu movimiento? Y justamente este punto en donde cómo tú narras, cómo describes a tu cuerpo y a tu movimiento, pues tiene que ver con cómo lo percibes. Lo que sucede es que esta narrativa depende de una percepción que no es fija. Es una percepción que depende de tu estado de ánimo, de tu contexto, ¿no?, de tu entorno, de si vives en pareja, si no vives en pareja, de si tienes casa propia, no tienes casa propia, tienes empleo fijo, no tienes empleo, eres freelance, este entorno de si estás dentro de una relación que te nutre, que te sostiene y te contiene, o una relación tóxica que te drena toda tu energía todos los días de tu vida. Si convives con una persona que te dice buenos días mi amor, o ni siquiera te voltean a ver, o vives sola o solo. Depende también de tu estado de salud, si tienes dolor, si tienes achaques, si estás enferma, si tienes cierto tipo de enfermedades autoinmunes. O sea, esa percepción se va construyendo a partir de procesos que no necesariamente tienen que ver con tu cuerpo realmente, sino cómo te lee tu entorno, ¿no? También tiene que ver con tu nivel de energía, tiene que ver con tu economía, por ejemplo, ¿no? La economía, si tienes dinero, si no tienes dinero, la percepción de tu cuerpo se transforma.
tiene que ver con qué tipo de, cuántas responsabilidades, de cuántas cosas eres responsable hoy en día. De la misma manera, cosas muy simples, ¿no? De si duermes o no duermes. Créeme que una persona que duerme poco, que no descansa, va a tener una percepción de su cuerpo muy diferente a una persona que puede dormir 8 horas, descansar y no vivir en un estado de alerta permanente, o incluso de qué comes, ¿no? O sea, no va a pensar, todo el mundo quien es mamá, o sea, sabemos que si a los niños los atiborras de azúcar, bueno, pues su manera de moverse y de actuar va a ser muy diferente si tienes un niño regulado, ¿no? Que no está ni abotagado de gluten, ni abotagado de azúcar, ni abotagado de información. Entonces, aquí lo que a mí me interesa como subrayar es que esta narrativa que puede parecer fija dependen de una serie de procesos paralelos que son los que hacen que tú puedas generar una narrativa, ¿ok? Y que esa percepción es una percepción tal cual, no necesariamente tiene que ver con la realidad. Si a esto le añadimos la historia de nuestro cuerpo, tus lesiones, tus caídas, tus partos, todo lo que tú has vivido con tu cuerpo, y sumamos para las personas sobre todo que vienen de familias disfuncionales y que hemos pasado por trauma, ¿cómo percibimos nuestro cuerpo del dolor? Porque claramente pues todo el mundo cruzamos por un cuerpo del dolor, pero este cuerpo del dolor pues tiene mucho que ver con la historia que hay detrás de todo ese contexto que fue conformando una autopercepción de ti misma y de ti mismo, de tu cuerpo y de tu movimiento. Aquí lo que me interesa nada más es darte cuenta que muchas de la forma en que vemos nuestro cuerpo tiene que ver con una perspectiva y hasta donde nuestra conciencia es capaz de mirar. Pero lo que es muy interesante es que muchas veces la forma en que habitamos nuestro cuerpo no tiene que ver con eso, sino tiene que ver con todo lo que está en nuestro inconsciente y todo eso que nosotros no estamos viendo, pero que de alguna manera también influye dentro de nuestra perspectiva. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy casi convencida que mi sobrepeso, bueno, o sea, sí sé que mi sobrepeso tiene que ver con un metabolismo lento, sí, pero ya que he ahondado en toda esta relación de mi cuerpo, que siempre he hecho mucho ejercicio, a veces hasta 6 horas, siempre he tenido sobrepeso, que muy cerca del hipotiroidismo, que el metabolismo, ahí se empiezan a crear como estas narrativas. Sin embargo, ahora que me he enfocado mucho en mi desarrollo personal, pues me he dado cuenta que básicamente mi sobrepeso tiene que ver con una protección. O sea, esa grasa a mí me ha protegido en algún momento de sentirme expuesta. O sea, yo hace años, digo, eso yo estaba muy en el inconsciente, yo veía inconscientemente a los hombres como depredadores, imagínate. Ajá. Conscientemente no, conscientemente, ay, quiero estar con un hombre, quiero tener pareja, pero inconscientemente yo veía a los hombres como depredadores. Entonces, para mí era mucho más funcional subir de peso y ser invisible, porque yo creía que el ser invisible, el ser Betty la Fea, me iba a mantener en un margen de seguridad en el cual yo no me sentía, ¿no? Anteriormente, ¿no? Entonces, para mí, he tenido que amigarme con mi sobrepeso e incluso en algún punto dije, wow, tengo un don, ¿no? Tengo un don, tengo un cuerpo tan maravilloso que cuando se siente en peligro, sube de peso. Wow, ¿no? Y entonces cambié esa narrativa que para mí fue por 30, 35 o hasta 40 años, decir, maldita sea, porque yo tengo este metabolismo tan lento, me detesto, ¿por qué yo no puedo comer como otras personas y disfrutar y nada más como un maldito bolillo y al día siguiente ya me salió una lonja? O sea, entonces cuando yo empecé a entender el proceso de mi trauma, ¿sí? Y entonces fue que empecé a darme cuenta que mi cuerpo está al servicio de mis necesidades más inconscientes. Entonces aquí un poco lo que yo quiero abordar hoy es el tema de las narrativas desde las cuales nosotros percibimos a nuestro cuerpo y de alguna manera conformamos nuestra identidad. Entonces, por eso al inicio estoy señalando que cómo tú describes a tu cuerpo, cómo narras a tu movimiento, cómo tú te autopercibes, tiene que ver en mucho en una serie de factores externos que influyen en tu percepción de ahora, ¿sí? Pero también te estoy diciendo que hay una parte consciente desde donde mi conciencia puede empezar a dar una definición, una descripción que me da una identidad,
pero que también existe una parte inconsciente con la que igual yo no puedo describir o definir, ¿sí? Pero sí la puedo habitar y la puedo sentir y me puedo hacer sentir de una manera, que es lo que yo llamo el estado del ser. Este estado del ser en el que te encuentras todos los días de tu vida, que puede ser, bueno, pues un up and down, ¿no? Pero que de alguna manera conforma, insisto, como tu manera de percibirte. Ahora, aquí lo interesante dentro de lo que yo misma estoy viendo conmigo misma, con mi propia relación con mi cuerpo y el casarme con las narrativas, es que cuando nosotros tenemos una narrativa, estamos hablando del cuerpo del pasado. Entonces, mucho de nuestra perspectiva puede ser el cuerpo del pasado y también todos estos diagnósticos. No sé, tienes hipotiroidismo, eres diabética, tienes artritis, tienes todas estas definiciones que conforman una identidad y que nos hacen casarnos de la misma manera que hay gente que dice, tengo 2 pies izquierdos, yo ya no puedo bailar porque soy vieja, o yo no puedo ya porque tengo sobrepeso, o yo como los hombres, ¿no? Yo no voy a bailar porque entonces van a decir que soy homosexual, como si homosexual fuera un insulto, ¿no? Y entonces todas estas narrativas van conformando no solamente nuestra manera de percibirnos, sino también nuestra manera de movernos. Pero lo que me interesa decirte es que es una narrativa fija y el cuerpo siempre está en transformación. O sea, si tú te piensas hoy, no eres la misma que hace un año, ni siquiera hace 2 o 5 o 10. O sea, nosotros estamos en una continua evolución y parte de lo que siempre he dicho es que el envejecimiento para mí tiene que ver con el atrofiamiento muscular, tiene que ver con la rigidez desde la cual tú te mueves, ¿no? Que son 2 factores que influyen mucho en una autopercepción de debilidad, en donde ya a los 40, 50 dices, ya no puedo hacer lo que antes hacías, y entonces el cuerpo empieza a sentirse en peligro y entonces cada vez te empiezas a mover menos y cada vez tu movilidad se va haciendo más chiquita, por lo tanto tu campo perceptual, tu manera de moverte en el espacio también se empieza a restringir. ¿Qué te parece si nos abrimos a la posibilidad de una narrativa que no sea fija, sino una narrativa flexible? Una narrativa en la que más que entender esta narrativa como un decreto, como tengo arcos caídos y ya por eso mis piernas están chuecas, o no sé, o sea, cada quien tiene sus propias narrativas, sus propias historias y maneras de describirte. ¿Ay, qué puse? Ajá, ya, es como una manda o el destino, ¿no? Así, esto ya está destinado, ya tengo 50 años, yo ya no me puedo mover, ya no puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, ¿no? A entender el proceso flexible, ¿no? Que es entendiendo al cuerpo no como algo fijo, sino como un proceso, un constante cambio, un constante, el pasado ya pasó, ahora es lo que eres ahora. Entonces, no puedo creerlo, oigan, acá como viejita, acá, entendiendo el cuerpo como un proceso de construcción, ¿no? Una construcción continua, construcción y deconstrucción, ¿no? O sea, estas 2 palabritas, ¿no? Construcción y deconstrucción. Y nos atrevemos a deconstruir estas viejas narrativas que tienen que ver con tu cuerpo del pasado. A lo mejor sí fuiste eso, pero a lo mejor puede ser otra cosa diferente. Mi pauta es cómo darte la oportunidad a que te puedas experimentar de una manera diferente, cambiando las narrativas. Obviamente, no, o sea, la realidad no se transforma desde el verbo solamente, desde las narrativas. La realidad se transforma de acciones muy concretas que te lleven a eso. Pero un buen principio es transformar las narrativas y darte chance, como te digo, a experimentar tu cuerpo y tu movilidad de una manera diferente. Y entonces, ¿qué tal si tú dices, no, es que yo tengo 2 pies izquierdos, yo soy súper arrítmica, y entonces empiezas a cambiar la narrativa y decir, no, yo tengo muy buena coordinación y me cuesta trabajo el ritmo, pero lo estoy entendiendo y lo estoy integrando. Entonces empezamos a cambiar nuestras narrativas desde un lugar, como insisto, ¿no? Un lugar mucho más flexible que me brinca, ¿no? Esto que yo les decía, ¿no? Que la vejez tiene mucho que ver con la rigidez. Y de hecho, muchas personas que tienen demencia, que empiezan con la demencia senil, pues tienen que ver con la falta de estímulos en su movilidad. Tiene que ver con este aburrimiento del cerebro, que es un cerebro tan poco estimulado
que poco a poco empieza a envejecer y los tallos neurales pues poco a poco se empiezan a secar hasta que ya de plano pues ya estás entras en un proceso franco de demencia, ¿no? Nadie quiere un Alzheimer, ¿verdad? Nadie quiere terminar con una viejita senil con demencia, ¿no? Pero definitivamente, para no llegar a ese panorama, pues entonces evidentemente tenemos que empezar a hacer cosas que tengan que ver con nuestro cuerpo, ¿no? Pero bueno, aquí lo que me interesa mucho, pues simplemente es plantearte esta pregunta. ¿Cómo percibes a tu cuerpo? ¿Cómo narras a tu cuerpo? ¿Y cómo describes a tu movimiento? Y que a partir de esas dos preguntas, del cómo miro a mi cuerpo, bueno, yo miro a mi cuerpo así, 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 asado. ¿Estás a gusto con tu cuerpo? No, no estoy a gusto. A ver, ¿por qué no estás a gusto? Y entonces dialogamos al respecto de eso y qué piensas de tu movimiento. Y una vez que ya hayas como llegado al punto de mirar cómo te autodefines, cómo te autopercibes, cómo de alguna manera eso también es parte de la construcción de tu identidad, cómo puedes llevar como a otro pasito como ese proceso y decir, ¿es verdad? ¿Es verdad que soy arrítmica? ¿Es verdad que ya estoy muy grande? ¿Es verdad que soy muy flaca? ¿Es verdad que...? No, o sea, como empezar a cuestionar si realmente es real eso o todas esas narrativas alrededor de tu autopercepción son más un proceso de lo que genera tu entorno. Si tú estás en una relación destructiva, tu percepción de tu cuerpo va a ser muy diferente que si estás en una relación con una persona súper enamorada, ¿no? La percepción va a cambiar porque tu estado del ser va a ser diferente, ¿sí? Pero entonces, si nosotros tenemos una relación con nuestro cuerpo, partiendo de que nuestro cuerpo es como un objeto, de tengo un cuerpo, mas no soy un cuerpo, entonces yo no le voy a dar la autoridad a mi cuerpo para que pueda enseñarme orgánicamente las verdades. Y aquí entramos a un punto bien bonito, bien interesante, ¿no? Porque si nosotros entendemos que tenemos neuronas en el intestino, en el corazón y en el cerebro, ¿sí? En la cabeza, ¿no? Tenemos en estos tres órganos neuronas que nos hacen percibir nuestra realidad, nos hacen construir nuestra realidad, habitar nuestra realidad. Entonces, no le vamos a dar autoridad a esa sabiduría para que entonces se manifieste si lo que creemos es que la mente es la creadora de todo y es como les digo, ¿no? Esta relación de objeto, como yo tengo un carro, ocupo mi cuerpo para mis necesidades, lo subo, lo bajo, lo esto y lo otro, pero no me relaciono orgánicamente con un cuerpo que tiene su propia sabiduría y que tiene su propia capacidad de crear, recrear y también de definir mi identidad, más que en un argumento y en una narrativa, a través de nuevas maneras de experimentarte en el movimiento. Ajá. Es decir, salirnos un poco de la mente, que a mí me encanta, pero salirnos de esa zona de seguridad en tanto las explicaciones y los argumentos, tanto como empezar a desarrollar más, afinar nuestra percepción desde el sentir, desde el habitar. Personalmente puedo decirte que en la medida que estoy como más conectada, o sea, tratándome de desconectar de la mente y conectándome a mi cuerpo, me he dado cuenta que el cuerpo es más práctico. El cuerpo te dice sí, no. Es acá, no es acá, ¿no? Sí necesito moverme, sí necesito hacer ejercicio, pero la mente viene y dice, no, pero es que no tienes dinero, porque entonces no sé qué, porque no, y no tienes tiempo, porque no sé qué, bla, bla, bla. Pero el cuerpo te está diciendo, mírame, 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 necesito moverme, ya me está doliendo aquí, ya me está doliendo allá, ya traigo gastritis, ya tengo ansiedad, ya tengo X o Y, ¿no? Ya los achaques ya se están manifestando cada vez más. El cuerpo ahí está dándote avisos todos los días. El cuerpo está tiqui, tiqui, taca, taca, pero es así, una voz muy, 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 muy silenciosa. Pero si tú tienes una relación con tu cuerpo objeto, vas a dejar tu carro hasta que te digan en el verificentro que si no le cambias las llantas ya no puedes hacer la siguiente verificación, ¿verdad? Y ahí ya no te queda otra más que ver cómo fregado compras las nuevas llantas para poder pagar tu verificación. Bueno, pues así pasa con el cuerpo con muchas personas. El cuerpo les está diciendo, oye, te necesito, ajá, necesito que estemos unidas, necesito que me habites, me sientas, que sea no un objeto, sino que seamos un espacio de construcción.
Y entonces que podamos más centrarle, esa es mi invitación, aunque tú eliges la forma en que te quieres relacionar con tu cuerpo, pero mi invitación es más sé con tu cuerpo. Somos un cuerpo, soy un cuerpo, no tengo un cuerpo. Soy un cuerpo y desde ese lugar escucho la sabiduría de mi cuerpo, de mis necesidades y siempre recordar que el cuerpo está diseñado para el movimiento. Si tú no mueves tu cuerpo y si tú permites que, literal, lo voy a decir así, la gangrena de la rigidez empiece a carcomer poco a poco tus músculos hasta atrofiarlos, pues evidentemente vamos a terminar con un cuerpo con una movilidad muy limitada. Y si tú tienes un cuerpo con una movilidad muy limitada, vas a tener una mente limitada. Entonces, tenemos que ir transformando esta manera de relacionarnos o más bien de vincularnos con nuestro cuerpo para ver si nosotros podemos desarrollar una vinculación afectiva con nuestro cuerpo. Porque creo que pues ese es uno de los principios de lo que muchas de nosotros estamos buscando dentro de una relación, un vínculo afectivo real. Pero ¿cómo vamos a poder desarrollar un vínculo afectivo real si tú no tienes un vínculo afectivo con tu tierra sagrada? Ok, bueno, pues entonces te dejo esas dos preguntillas, que escribas o te cuestiones cómo miras a tu cuerpo, una, y cómo miras a tu movimiento, dos, y una vez que tengas enfrente como la descripción, que la pongas en duda. ¿Será cierto? Y si no, y si esto es una percepción que puede cambiar, invitarte a partir de eso a saber si tú quieres experimentar una manera diferente de sentirte y de habitarte, como por ejemplo una persona que dice que no puede bailar, que se experimente bailando, no solamente rompiendo una creencia limitante, sino experimentándote en esta oportunidad y en este cuerpo humano y en esta vida, en este presente y aquí y ahora, ¿de qué se trata bailar? Porque a mí se me hace así como un infierno las personas que no bailan. Así digo, wow, ¿no? Y es un no rotundo. Yo digo, órale, qué fuerte, ¿no? Cuando tú puedes sentir un gran placer y sabes lo que significa el placer de bailar, la libertad de lo que eso implica y no desde un juicio, obviamente, ¿no? Así nosotros nos podemos ir experimentando. A mí antes me chocaba leer. Bueno, un día decidí experimentarlo desde otro lugar y me ha encantado ahora leer, ¿no? Y así, como que ir no cayendo en estas narrativas que nos han dado una identidad, pero que, eso fue mi gatito, pero que se pueden mover, que se pueden, que las podemos transformar, que no es la marca del destino que ya está fijo y tú naciste y no vas a poder hacer esto o lo otro, sino que podemos ir recreando nuestra propia identidad para experimentarnos de múltiples maneras. ¿Vale? Bueno, les mando un besote, Shadi, Carla, un besote aquí que estuvieron presentes en este live. Adiós. ¿Cuántas veces has querido volver a conectar con tu poder? Te invito al vuelo de las mariposas. Entra tu crisálida, restaura y florecer.